buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos nuevamente la bienvenida al espacio de Sanofi Pasteur. En esta oportunidad para presentar el tema gripe, la importancia de vacunarnos en tiempos de COVID-19. Para esta presentación contaremos con la doctora Elizabeth Bogdanowicz de Argentina. La doctora es médico infectóloga pediatra, responsable de la sección materno-infantil de la División de Infectología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Es docente de la carrera de especialización en enfermedades infecciosas, ex secretaria del Comité de Infectología de la SAP y prosecretaria general de la SAP. Doctora, adelante. Buen día, mucho gusto. Es realmente una alegría estar compartiendo este espacio con los amigos uruguayos. Así es que, la verdad, un gusto grande. Vamos a ir empezando esta presentación. Nos toca hablar entonces de la importancia de vacunar en pandemia. Vamos a hablar un poco de la importancia de vacunar contra la gripe y cómo esto coadyuva en la pandemia COVID. En principio, es importante que tratemos de buscar las bases racionales para fundamentar esto que consideramos trascendente. Para esto vamos a analizar la situación epidemiológica tanto de gripe como de SARS-CoV-2 en la región. Desde el punto de vista clínico vamos a señalar, en la medida que sea posible, diferencias y similitudes de los cuadros de enfermedad tipo influenza y de los cuadros de COVID-19, sobre todo en los chicos. Vamos también a evaluar el impacto de la influenza en la población pediátrica, así como también del COVID en la población pediátrica. Vamos a procurar hacer un análisis de por qué los chicos enferman más levemente y ha tenido menos impacto en la población pediátrica esta pandemia. Y finalmente nos vamos a referir a aspectos ya directamente vinculados con la vacuna, como, por ejemplo, cómo se han vacunado los distintos grupos más vulnerables en pandemia, o los distintos grupos de mayor interés para nosotros, que son los chicos, las embarazadas y el personal de salud. Vamos a hablar de lo que se sabe hasta ahora de coadministración y los puntos claves para vacunar contra influenza. Empezando por la epidemiología, a modo de recordatorio, señalar que el virus de influenza A es aquel que tiene reservorio básicamente en las aves, que puede pasar a mamíferos, y es en este pasaje donde tiene la capacidad de recombinar y poder pasar al humano y poder generar, después de un gran reordenamiento genético, poder generar epidemias y pandemias. Esto fue lo que hemos asistido en el 2009. A diferencia de esto, el virus de influenza B tiene prácticamente al humano como único reservorio. Si bien tiene capacidad de mutar y reordenarse, lo hace de una manera mucho más lenta y menos importante, con menos rapidez que el virus de influenza A, por lo cual, si bien la enfermedad que produce es indistinguible de la influenza A, este virus de influenza B no produce pandemias. Pero tiene una dificultad: es muy impredecible en poder definir cómo va a circular o co-circular en cada estación. Fíjense, a más de 100 años de la epidemia de la mal llamada gripe española, podemos comparar el impacto que ha tenido esta con la actual epidemia COVID. La epidemia española fue causada por un H1N1 que produjo más muertes que la primera gran guerra o primera guerra mundial. Luego, en el siglo pasado, apareció la gripe asiática en 1957, con 1 millón de muertos. Más tarde, en el 68, la gripe de Hong Kong, con 500.000 a casi 1 millón de muertos. Y finalmente, la más reciente, la que hemos vivido muchos de nosotros, la epidemia de gripe aviar H1N1, que produjo más de 16.000 muertos, y que también tuvo un cimbronazo mucho más corto, mucho más acotado que esta pandemia, y frente a la cual contamos rápidamente con la aparición de vacunas efectivas y algunos recursos terapéuticos.
Hablando de la epidemiología de gripe a nivel mundial, hay que marcar dos grandes diferencias del comportamiento de este virus según las regiones climáticas. Por ejemplo, en las regiones tropicales sabemos que el virus de gripe es en forma irregular durante todo el año, no hay ninguna diferenciación estacional. Los que sí tenemos diferenciación estacional somos los países que estamos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y somos países en general de clima templado, en donde las epidemias ocurren para el hemisferio norte entre diciembre y marzo, y para nosotros entre junio y septiembre. Acá dos cosas a rescatar. Importante estar vacunados antes de que comience esta importante circulación estacional de cada año, por lo cual entonces la trascendencia de vacunarse al comienzo del otoño. Y también importante no pensar que porque llegamos a agosto y el paciente no logró vacunarse, siendo un paciente de riesgo, es muy importante vacunarlo más allá de este periodo, porque la circulación del virus de influenza no termina con el invierno. A diferencia de lo que vimos con influenza A, debemos decir que influenza B tiene algunas características, como dijimos, bastante particulares. Es el 20 al 30% en general de las cepas que circulan, pero ya vamos a ver que esto puede variar según determinadas situaciones epidemiológicas. En general tiene un pico tardío. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero empieza a circular influenza A y luego empieza a circular influenza B. Muestra cocirculación, es decir, en una misma estación pueden circular primero uno y luego el otro, digamos de los dos linajes conocidos, Victoria y Yamagata, luego pueden cocircular y luego volver a darse vuelta. Esta heterogeneidad en la circulación del virus de influenza B se observa en las mismas regiones, entre y entre estaciones. Y la verdad que resulta impredecible, por lo cual comienza a ser importante pensar en la importancia de tener presente los dos linajes en las vacunas de uso aplicables, en la cadena epidemiológica de este virus de influenza. Son las principales fuentes de contagio, ya vamos a ver por qué. Analizando qué es lo que ha pasado con el comportamiento en nuestros países, bueno, yo les puse lo que ocurre, los datos de la Organización Mundial de la Salud, para mostrar lo que ha ocurrido el año pasado, donde comenzó a circular y llegó a tener una circulación bastante efectiva el virus de influenza A, y luego el B tuvo como un estallido muy importante, perdón, es al revés, el virus de influenza B, y luego el A tuvo un estallido muy importante, la mayoría de las cepas resultaron ser no tipables, y lentamente, luego lo vimos desaparecer, no lentamente, sino abruptamente lo vimos desaparecer con el advenimiento de la circulación de SARS-CoV-2. Este año, al revés, todo va muy despacito. Hemos visto el comienzo de la circulación del linaje del influenza B, bastante parejo respecto de influenza A, y al momento, esto es en semana 23, es más o menos aproximadamente un mes atrás, podemos decir que en muy escasa cuantía están cocirculando. ¿Qué pasó en el Uruguay? En el Uruguay empezó a circular de una manera eficiente el virus estacional, el virus A estacional, H3N2, luego empezaron a tener una circulación muy significativa de influenza B, y luego ocurrió lo mismo. Llegó el COVID, desplazó todo, y el resto de los virus respiratorios dejaron de tener impacto. Y al momento actual, aparentemente no han podido demostrar tener circulación efectiva de algunos de los dos virus de gripe. Entonces, en el contexto de la epidemia COVID-19, realmente debemos decir que la epidemiología de la influenza en este año terminará resultando impredecible. Fíjense, en el 2009 todos vimos como cuando apareció la circulación de H1N1 desplazó completamente al resto de los virus respiratorios, desapareció sincicial respiratorio, adenovirus, los rinovirus, todos desaparecieron, y durante varios meses circuló únicamente H1N1. Luego, en promedio, en los años subsiguientes, la circulación fue a favor del virus de influenza A
aproximadamente en una proporción de 70-30. Para influenza, en el año 2020, básicamente Uruguay vio una prevalencia a predominio de influenza B, se restringió bastante la circulación de influenza A, y al momento podemos decir que todavía no están pudiendo ver qué es lo que va a ir pasando con el virus de gripe cuando empiece a tener una circulación mucho más restringida este nuevo virus SARS-CoV-2. En relación a la epidemiología del SARS-CoV-2 en la región, debemos decir que al momento actual asistimos a la tercera vez en 2 décadas que un coronavirus zoonótico pasa al ser humano y demuestra tener características de progresar rápidamente en la especie. La primera vez que la humanidad asistió a esto fue en el 2003, cuando se describió el SARS-CoV en el sudeste asiático, en China, produjo alrededor de 650 muertes, tuvo una circulación muy restringida por fuera del continente asiático. Luego llegamos al 2012, donde emergió el MERS, que fue el agente etiológico del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que produjo alrededor de 800 muertes, y por suerte quedó bastante restringida su circulación en la península arábiga, hasta que en el 2019, a finales del 2019, en el famoso mercado de alimentos de Wuhan, emergió este virus. Algunos también lo vinculan al murciélago, algunos al pangolín. Lo cierto es que demostró tener una excelente eficiencia para progresar entre los humanos y expandirse, produciendo la actual pandemia que estamos viviendo. Debemos decir que hasta por lo menos finales del mes pasado, nuestra región, América Latina, pasó a ser el epicentro de la pandemia COVID, tal vez por nuestras, digamos, dificultades en optimizar las medidas de prevención, nuestra progresión lenta, sobre todo en algunos países, respecto de la vacunación, y al momento actual tenemos todos la mirada puesta en el continente europeo, donde la variante Delta está empezando a captar nuestra atención y todos estamos temiendo en la reagudización de una variante que está demostrando tener una transmisibilidad particularmente facilitada. Les quiero mostrar respecto de las variantes, entonces, cuál es la experiencia en nuestro país en la vigilancia genómica que estamos haciendo de nuestra pandemia COVID-19. Por cierto, las mutaciones y las variantes del SARS-CoV-2 deben monitorearse a través de la secuenciación viral. Entonces, este recurso genómico ha permitido reconocer 2 categorías de variantes de SARS-CoV-2. Las así llamadas variantes de interés, que son variantes que tienen algunas características fenotípicas que le dan algún comportamiento particular, o bien que demuestran tener cambios más o menos estables de determinados aminoácidos que van a dar lugar a la aparición de esas variantes fenotípicas. Cuando estas variantes de interés tienen algunas características particulares, como por ejemplo que estar asociado a un aumento considerable de la transmisibilidad, lo cual va seguido de un empeoramiento de la condición epidemiológica local, o estar asociado a un aumento de la virulencia observando mayor cantidad de casos graves, o estar asociado a la disminución de efectividad de medidas de control, como por ejemplo disminución del rendimiento de test diagnósticos o efectividad de ciertas vacunas, entonces hablamos de variantes prioritarias, que son las que nos generan una particular preocupación. Hasta el momento hay descritas 4 variantes prioritarias, que son la variante alfa, que ha tenido lugar, generación en el Reino Unido, la variante beta, que ha tenido lugar en Sudáfrica, la variante gamma, que ha tenido lugar en nuestra región, en Brasil, con epicentro en Manaus, y la variante delta, con su subvariante delta plus, que se ha originado en la India y que hoy está empezando a tener una circulación preocupante. Para nuestro país, las 2 variantes prioritarias de interés
son la variante gamma y la variante alfa, y no hemos demostrado al momento circulación comunitaria de la variante beta y la variante delta, y tenemos además 7 variantes de interés circulando, particularmente para nosotros trascendente la variante lambda o variante andina, que se ha originado también en la región en Chile. Entonces, mostrarles, por ejemplo, qué nos pasa a nosotros en el estudio genómico. Acá hay 248 cepas estudiadas de personas que vinieron con antecedentes de haber viajado recientemente. En este grupo, la variante prioritaria resultó ser la variante gamma, le siguió de una manera significativa la variante alfa, y comienza a tener un impacto a destacar la variante andina o variante lambda. Cuando hacemos este mismo análisis sobre un número mayor de cepas, casi 1100 cepas, la epidemiología cambia un poco, la variante gamma empieza a ser claramente prioritaria, se reduce la variante alfa y aumenta su impacto la variante lambda o variante andina. ¿Qué pasa con nuestros pacientes vacunados? Nosotros al momento actual vamos llegando a tener recién 50% de la población vacunada con la primera dosis, tenemos alrededor del 12% de la población con vacunación completa, y en todos los grupos, acá están en estas barras comparados la población no inmunizada con la gente que tiene por lo menos una dosis, y la población que tiene vacunación completa. En todos los 3 grupos, las variantes prioritarias con impacto significativo son la variante gamma, la variante lambda y la variante alfa. Esto va a tener que seguir siendo evaluado, sobre todo para seguir teniendo vigilancia de la eficiencia de las vacunas a lo largo del curso de la pandemia. Ya sabemos, por ejemplo, que la vacuna Sputnik, que ha sido altamente usada en nuestro medio, está demostrando menor efectividad en la prevención de la difusión o la diseminación de la variante sudafricana o variante beta. En nuestro país, así están distribuidas el impacto de las variantes en las distintas regiones. Muy importante la variante gamma en el centro y el sur del país, muy importante la variante alfa en el centro y sur del país, muy importante la variante andina en casi todo nuestro territorio, a excepción de las regiones del noreste, que son las más alejadas de la cordillera y las que tienen menos intercambio con nuestros vecinos chilenos. Vamos a las similitudes y diferencias en los cuadros clínicos de estas entidades. En primera instancia, recordar que la población de riesgo también se comparte, estos 2 virus también la comparten. Influenza y COVID han demostrado ser particularmente severos en los mayores de 50 años, han demostrado tener un impacto significativo en la mujer embarazada, y también producir cuadros de alta severidad en pacientes con comorbilidades de base. Los chicos tienen básicamente un riesgo muy significativo frente a influenza, particularmente en los primeros 2 años de vida. Y los chicos son fuente de contagio de ambos virus, pero es distinto el impacto de la población pediátrica en la transmisión del virus de influenza respecto del virus COVID. Los niños excretan mayor cantidad de virus de gripe y por más tiempo que los adultos, por lo cual los niños tienen un papel preponderante en la transmisión del virus de gripe y no así en la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Ambas enfermedades son altamente contagiosas, tienen una modalidad de transmisión absolutamente compartida, y tal vez es con las medidas de prevención que se adoptaron tan fuertemente para el COVID, es que vimos que verdaderamente logramos prevenir la circulación del resto de los virus respiratorios, que es lo que hemos visto cuando hablamos de la epidemiología inicialmente. En relación al tiempo de incubación, debemos decir que la influenza es una enfermedad de un periodo muy corto de incubación, a diferencia de la incubación del COVID. Esto hace que los requerimientos de aislamiento preventivo sean diferentes en ambas situaciones. En relación a los síntomas y al contagio, la gripe es una enfermedad que dura poco, en general
8, 10 días, no más que eso, mientras que el COVID está demostrando tener capacidad de durar bastante más tiempo. Hoy ya estamos hablando de más de 30 días con la persistencia de los síntomas en este cuadro que estamos tratando de definir como long COVID o COVID prolongado. En relación al porcentaje de pacientes asintomáticos, puede llegar hasta el 35% para la gripe y entre el 10 al 20% para el COVID, y en relación a las modalidades de contagio ya dijimos que eran superponibles. Rescatando este concepto de la cantidad de pacientes asintomáticos, debemos unirlo a este concepto que me importa mucho señalar. La influenza, si bien es un cuadro que inicialmente es autolimitado y la mayoría de las veces benigno, es una enfermedad que tiene impacto y que es capaz de generar y descompensar cuadros cardiorrespiratorios, cuadros metabólicos, otro tipo de enfermedades crónicas, generar, pensé, enfermedades graves como algunos cuadros miocardíticos, algunos cuadros neurológicos, generar un gran porcentaje de internación, propender a la utilización de antibióticos en cuadros respiratorios de la vía aérea superior, con lo cual inducen a la resistencia antibiótica, sobre todo a nivel de la comunidad en estos casos, de manera tal que viendo solo la punta del iceberg con la cantidad de casos sintomáticos, nos olvidamos de la importancia que tiene toda la carga de enfermedad para virus de influenza en lo que significa el impacto económico y en la salud pública de los países. Es cierto que es más complejo distinguir entre la gripe y el COVID que el resfrío común. Esto es, acá están marcados los síntomas más comunes que tiene el COVID, que ya los conocemos muy bien todos. Señalar que el COVID puede tener cuadros gastrointestinales con diarrea, dolor abdominal, y que hay una cosa que es bastante característica, aunque no está siempre presente, que es la pérdida del gusto y del olfato, y otra cosa que también molesta mucho al paciente es la tos persistente. La influenza tiene todas las características iniciales en común, la fiebre, el dolor de cabeza, el decaimiento, la fatiga, los dolores musculares. También tiene cuadros gastrointestinales, esto es más común en los chicos, pero es menos frecuente que con el COVID. No tiene en general pérdida del olfato y el gusto. Cualquier resfrío común puede disminuir la capacidad olfativa, pero no es tan marcada como en el COVID. También da tos por periodos prolongados y se caracteriza por producir compromiso de la vía aérea superior en forma de congestión nasal y estornudos. En el resfrío común, básicamente esto es lo que comanda el cuadro, el compromiso prácticamente excluyente de la vía aérea superior. El COVID es una enfermedad sistémica, verdaderamente. Ha demostrado tener capacidad de producir cuadros neurológicos, hemos visto Guillain-Barré, hemos visto encefalitis, además de la anosmia por el compromiso del nervio olfatorio. Ha demostrado tener impacto renal, con proteinuria, con hematuria, alteración de enzimas hepáticas, esto lo hemos visto de una manera muy constante en las embarazadas COVID, cuadros gastrointestinales, como recién comentábamos. Es un estado que favorece la enfermedad tromboembólica per se, da miocarditis, arritmias, shock cardiogénico en las peores situaciones, altera los cuadros endócrinos de base y da una serie de manifestaciones dermatológicas que los pediatras hemos visto muy bien y han sido muy bien descritas en la población pediátrica. Particularmente para la cepa delta debemos hacer algunas consideraciones, tanto en lo epidemiológico como en lo clínico. La variante delta se produjo al desarrollarse dos mutaciones a nivel de la proteína S que le han dado a esta proteína S una afinidad exquisita por los receptores de la angiotensina 2, los famosos receptores AC2 presentes en el árbol respiratorio. Se ha vuelto a partir de esta transmisibilidad tan efectiva la cepa prevalente en la circulación,
en varios lugares del mundo, y en este momento está empezando a ser importante su circulación en países europeos, y Estados Unidos ya comenzó a triplicar el número bajo de casos que tenía en los días previos. Es claramente más transmisible que otras variantes, lo cual seguramente se va a traducir en mayor número de hospitalizaciones y en mayor número de reinfecciones. No porque necesariamente resulte ser más grave, sino que al haber mayor número de casos vamos a tener más chances de tener más casos graves. Desde el punto de vista clínico es un cuadro que va a cursar, o que cursa, a diferencia del COVID común, con un dolor de cabeza mucho más intenso y más duradero, tiene más síntomas gastrointestinales, más rinitis y menos tos. Se estima entonces que la variante Delta es entre 30 a 60 veces más transmisible, y lo es ¿por qué? Porque cuando comparamos las cargas virales que tiene la enfermedad COVID común, la enfermedad producida por la variante Delta tiene cargas virales 1000 veces superiores a ellas. Otra cosa de destacar, que ambas infecciones respiratorias producen complicaciones graves, como dijimos, a nivel cerebral, a nivel cardiopulmonar, tiene especial impacto en la población de la mujer embarazada, y agrava, o la capacidad de agravar particularmente los cuadros de enfermedades crónicas. Y particularmente el virus de gripe aumenta en 100 veces el riesgo de stroke, de ataque cerebral, en 10 veces el riesgo de ataque cardíaco, de infarto de miocardio, y en 8 veces el riesgo de neumonía. Todos estos datos me parece que son las bases racionales para seguir insistiendo en la importancia de la vacunación contra el virus de influenza. Vamos a ver cuáles son los impactos de cada uno de ellos en la pediatría. Este cuadro es un clásico que demuestra cómo la enfermedad es importante en los primeros 5 años de vida, particularmente en los primeros 2 años de vida, la trascendencia de la segunda infancia y la adolescencia en la etiología de la enfermedad, y cuando uno mira la mortalidad, no la incidencia, ve cómo la mortalidad es básicamente patrimonio de la población añosa con comorbilidades. Entonces, si uno quiere destacar los aspectos más importantes de la gripe en la pediatría, podemos hablar de una serie de principios básicos. Reconocer que la gripe es una infección de muy rápida difusión, como recién la vimos, que tiene tendencia a generar brotes, que posee la capacidad de causar pandemias por la gran capacidad de recambio antigénico. Es una infección altamente difusible y contagiosa, con un corto periodo de incubación, que tiene como blanco al tracto respiratorio inferior. Que los niños menores de 14 años se infectan con mayor frecuencia, especialmente la población entre los 2 a 5 años, y estos, los más chicos, son los que tienen alta tasa de hospitalización. Que el cuadro clínico varía con la edad, es más grave en los menores de 1 año, con los cuadros de afectación del tracto respiratorio inferior que estamos acostumbrados a ver. La enfermedad, la afectación pulmonar también va a ser importante en los menores de 5 años, y luego ya en los chicos de segunda infancia más grandes y adolescentes, el cuadro va a ser el de una enfermedad tipo influenza que estamos acostumbrados a reconocer en los adultos. El diagnóstico es necesario confirmarlo por métodos virológicos rápidos. Hoy es posible contar con ellos, cada vez son más accesibles, más eficientes, permiten hacer diagnósticos certeros, permiten implementar medidas terapéuticas evitando el uso imprudente de antibióticos y establecer las medidas epidemiológicas adecuadas y conocer la epidemiología en cada una de nuestras estaciones invernales. El virus tiene alternativas terapéuticas, en la pediatría está muy bien probado el uso de oseltamivir y el zanamivir, aparecen opciones terapéuticas nuevas, como el valoxavir, que es un inhibidor de una endonucleasa de la cápsula del virus de influenza, que se administra en una única dosis por vía oral en mayores de 12 años, y que empieza a demostrar resultados promisorios.
que las drogas antivirales en las primeras 48 horas, sobre todo de los cuadros graves, cuando internamos a chicos con neumonías severas, disminuyen el tiempo de evolución, mejoran la evolución de la enfermedad y reducen el tiempo de la fiebre, que la administración de las drogas con criterio de profilaxis es de utilidad en los chicos con comorbilidades, pero que no sustituye bajo ningún punto de vista el impacto de la vacunación, que la vacunación antigripal es la mejor manera de prevenir esta enfermedad, particularmente en los chicos y en las poblaciones de riesgo, y que los pacientes infectados con virus de influenza deben permanecer en aislamiento respiratorio mientras se encuentran todo el periodo de internación en los hospitales, y es importante, y con el COVID lo aprendimos muy bien, que la gente con síntomas respiratorios no concurra, los chicos no concurran al colegio, y los adultos no concurran a sus lugares de trabajo. Respecto del COVID, en la población pediátrica, les voy a mostrar algunos casos o algunos datos que surgen del testeo de la población pediátrica y de los datos de la población pediátrica en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos en hospitales generales el bajísimo, bueno, primero vemos que nunca tuvimos para la población pediátrica una tasa de ocupación significativa, que esta marquita roja que se ve acá abajo es el impacto que tuvo el COVID en la internación general, y recién vemos a principios del mes de julio cómo empieza a tener algún impacto en la internación general, esta barrita lila o gris, no sé cómo se ve a partir en la proyección, los virus respiratorios no COVID. Si analizamos qué es lo que pasa en la internación en las unidades de terapias intensivas infantiles, lo mismo, nunca tuvimos un impacto significativo en la ocupación de camas pediátricas. Es por eso que en muchas unidades vivimos la experiencia de ver nuestros lugares reconvertidos en terapias intensivas pediátricas. Vemos el poco impacto que ha tenido en las unidades pediátricas el COVID, que es la barra roja, y la barra lila, como está empezando a tener alguna presencia en los cuadros respiratorios severos, nuevamente los virus respiratorios estacionales. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los chicos enferman menos? Hay un trabajo muy interesante de Jonathan Steinman que digamos, plantea cinco teorías. La primera de ellas es que los chicos tendrían una menor cantidad de receptores AC2 a nivel respiratorio, y esto haría, sobre todo que en los más chicos, el virus tenga mucha menor adherencia al epitelio respiratorio. Luego, el tema de que los chicos son el principal reservorio de las infecciones virales respiratorias, seguramente han tenido en corto tiempo varias experiencias respecto de resfríos comunes con coronavirus comunes, y que esto pudiera dejar cierto grado de protección cruzada respecto del actual SARS-CoV-2, que los chicos montan inicialmente frente a la infección COVID una respuesta más robusta a nivel TH2. Esto genera la síntesis de una serie de citoquinas protectoras, a diferencia del adulto que tiene una respuesta muy inflamatoria inicialmente. En los chicos esta respuesta TH2 también daría una hipereosinofilia que tendría cierta capacidad de protección en los cuadros graves, y la otra cuestión es que los chicos tienen una síntesis menor de interleuquina 6, que juega un papel preponderante en la gran tormenta de citoquinas a nivel respiratorio de los cuadros más graves de COVID que hemos visto en adultos. Hablando ya de las vacunas, primero, digamos, hacer un poco de historia a propósito de cómo se empezó a comprender la importancia de tener más de una cepa representada en las vacunas. Fíjense, ya en la década del 70 teníamos vacunas con un virus de influenza A y un virus de influenza B.
Después sucedieron las dos grandes epidemias por los virus de influenza A, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, y entonces llegamos a los finales de la década del 70 con vacunas que ya combinaban virus pandémicos y virus estacionales respecto de la influenza A, o virus postpandémicos, para hablar más correctamente, con virus de influenza B, luego vacunas trivalentes que colocaron Victoria y Yamagata alternativamente, y muchas veces no coincidieron con la circulación de estos dos linajes virales, para llegar ya a partir entre 2012 y 2015 a reconocer el beneficio de tener vacunas tetravalentes, que son las actualmente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, en las que están representados dos virus de influenza A y los dos linajes de influenza B. Esto viene a cuento porque las vacunas deben ir evolucionando en forma paralela al comportamiento de la epidemiología de estos virus, para tener los óptimos niveles de protección, o los mejores niveles de protección que se esperan. Y acá vemos cómo fue necesario ir, digamos, modificando las vacunas en relación a la circulación viral documentada para cada uno de los hemisferios en cada una de las estaciones anteriores, y así, digamos, optimizar para cada periodo estacional y para cada hemisferio las vacunas que vayamos a recomendar en paralelo a la co-circulación de estos virus. ¿Cuáles son las premisas importantes en el contexto del momento actual que estamos viviendo? Estamos frente a la posibilidad de un descenso del SARS-CoV-2 en su circulación y la emergencia de los virus respiratorios frente a los que estamos acostumbrados o que ya conocemos. Entonces existe una expectativa real de coinfección del SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios, para lo cual entonces debemos remarcar la importancia de disponer de un diagnóstico virológico rápido, certero, que permita impulsar medidas de prevención, especialmente para la gripe, que está basada, como venimos diciendo, fundamentalmente en la vacunación. Las variables que avalan la potenciación de la vacunación antigripal en el marco de la pandemia tienen que ver básicamente con la problemática que se puede generar frente a la expectativa de co-circulación de virus respiratorios, fundamentalmente gripe, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, el reconocimiento de una potencial reducción de la mortalidad en las personas mayores y en los pacientes vulnerables con patología de base, vacunándolos previamente para la gripe frente a la eventualidad que con el COVID puedan desarrollar cuadros de mayor severidad, el evitar la sobrecarga de la red asistencial comunitaria y hospitalaria, el optimizar básicamente la disponibilidad de recursos y en optimizar la implementación de los programas de prevención, aprovechar toda la experiencia que ya hemos hecho durante el 2009 para optimizar nuestro funcionamiento actual. Entonces aparecieron estrategias innovadoras para disminuir el riesgo de la transmisión del COVID durante la vacunación antigripal, y así se describió la importancia de mantener rigurosamente el uso del equipo de protección personal en todos los trabajadores de la salud que están interesados en las campañas de vacunación o en el accionar de la vacunación, el vacunar en los lugares que han quedado durante el confinamiento, aprovechando las escuelas vacías, aprovechando los sitios vacíos, el usar equipos móviles para vacunar, el vacunar a la gente sin vacarse de los autos, en vacunar a la gente citándola previamente y en vacunar al personal esencial. Vamos a ver qué pasa en los grupos especiales. En las embarazadas ya sabemos claramente que forma parte la vacuna antigripal de un estándar óptimo de vacunación en la mujer embarazada, básicamente para prevenir formas graves de enfermedad, como lo vimos claramente en el 2019, y para prevenir complicaciones obstétricas, trabajo de parto prematuro, bajo peso al nacer,
prevenir, digamos, internaciones también precoces en el recién nacido, y recordar que el SARS-CoV-2 es similar a la influenza en cuanto a los riesgos en esta población de mujeres embarazadas y a la posibilidad de inducir complicaciones obstétricas, por lo cual es interesante que las embarazadas empiecen a formar parte de ensayos clínicos, y es particularmente importante vigilar la seguridad de las vacunas COVID en este grupo. En el personal de salud es claramente reconocido la importancia o la efectividad en un 88% para la influenza A, en un 89% para la influenza B, en la prevención de la enfermedad en esta población, además en el análisis costo-económico, que en el análisis económico esta vacuna resulta claramente costo efectiva. Por otra parte, es particularmente importante cuidar al personal de salud como recurso esencial en el marco de esta pandemia. Ya voy terminando. Para esto es importante educar a los trabajadores de la salud sobre los beneficios de la vacunación, ofrecer la vacuna anualmente y hacer llegar la vacuna al lugar de trabajo del personal de salud. En la población pediátrica, destacar el terrible impacto que ha tenido en la caída de las coberturas de nuestros calendarios de vacunación la pandemia COVID. Hay 23 millones de chicos en el mundo que no han recibido sus calendarios completos. Señalar acá cómo vacunan muchos países de la región, viendo que es necesario empezar a ampliar, sobre todo para nosotros, para Argentina, este es un punto que estaba en agenda y ahora ha quedado relegado, la necesidad de ampliar la vacunación obligatoria hasta los 5 años. Y respecto de las vacunas COVID, señalar que esto ha generado un paradigma distinto en el desarrollo de vacunas, porque marcó la necesidad de intensificar la producción a gran escala de vacunas, de usar plataformas múltiples y de superponer las fases de investigación. Estas eran las fases tradicionales, primero valorando la seguridad y la tolerabilidad, luego la seguridad y la inmunogenicidad, después la eficacia, y cuando la vacuna se masifica, la efectividad. Acá vemos cómo las fases 1 y 2 se fueron superponiendo con la fase 3, en la fase 3 ya empezó la manufactura, rápidamente se inició la distribución, de manera tal que aún debemos seguir observando muy rigurosamente la seguridad de estas vacunas que estamos usando, que han permitido conocer 2 nuevas plataformas, las plataformas de vector viral, donde a un adenovirus no replicativo se le pone parte del genoma que sintetiza la proteína S, este es un adenovirus en general, esto ya se usó con la vacuna del ébola. La gran novedad de este tiempo, que es la vacuna de RNA mensajero, colocando este RNA mensajero sobre una base lipídica, seguramente esta va a ser la génesis de una gran revolución en la vaccinología. La importancia de reconocer que necesitamos, en base al RO que vayamos teniendo, es decir, a una medida de la velocidad de replicación en una comunidad, seguramente vayamos a tener necesidad de tener 60-70% de nuestra población vacunada para tener efecto rebaño, que la exposición natural al virus deja nada más que un 10-15% de pacientes con anticuerpos, que la vacunación es fundamental y no se debe considerar inmune a alguien que ha padecido la enfermedad. Las fases tienen que ser secuenciales, ya lo marcó claramente la Organización Mundial de la Salud en relación a la disponibilidad de las vacunas. Los cálculos preliminares demuestran que para vacunar a la población más vulnerable, los países sí tienen que vacunar por lo menos al 20% de la población, que todas las agencias internacionales, COVAX, Gavi, CEPI, OMS, están trabajando para lograr una distribución más equitativa de las vacunas. Y respecto de la vacunación en la pediatría, decir que actualmente están en ensayo otras vacunas, tanto inactivadas como de vector viral, en la población pediátrica, que las únicas vacunas aprobadas en la población pediátrica son las de RNA mensajero, pero que todas las vacunas que contamos actualmente resultan seguras hasta lo que se viene observando, que pueden ser administradas con el resto de las vacunas de calendario para los chicos,
que los chicos necesariamente tienen que recibir una segunda dosis a las 3 semanas, y que al momento actual se ha demostrado que este aumento de casos de miocarditis y pericarditis en la población pediátrica, el CDC se expresó a propósito de que este riesgo no supera el beneficio real de la vacunación. En Europa esto se está observando con más atención y que bueno, este es el camino que vamos a tener que ir recorriendo en el momento actual, vacunando a los chicos para la gripe y para el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación y por todos los datos compartidos. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y tenemos que dar lugar para las próximas presentaciones, así que le agradecemos su participación y la de todos por estar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la alegría de estar un ratito con los hermanos uruguayos.